Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 19 del curso de álgebra. En esta ocasión vamos a hablar sobre la representación polar de los números complejos. Bien, antes de abordar este tema directamente, vamos a hablar primeramente sobre el plano complejo. Ya sabemos que los números reales se representan gráficamente o geométricamente como un punto en la recta de los números reales. Bien, un número complejo geométricamente también se representa como un punto, pero es un punto en el plano complejo. De tal manera que en ese plano, ¿sí?, el eje horizontal, en el eje de las X, van a ir los números reales. Podríamos decir los números reales puros, los números reales, los que ya conocemos. Y en el eje vertical, en el eje de las Y, van a ir los números imaginarios puros. De hecho, el eje vertical se le llama el eje complejo, o eje imaginario más bien. Se le llama eje imaginario, ¿sí?, y el eje real. Bien, entonces en el eje Y van los números imaginarios puros. Entonces esta escala, este punto, corresponde a la unidad imaginaria. Es 1 por I, es I, la unidad imaginaria. 2I, 3I, 4I, etc. Y también hacia abajo los negativos. Menos I, menos 2I, menos 3I, etcétera, etcétera, ¿sí? De tal manera que un número complejo Z cualquiera igual a A más B por I. A es la parte real de Z, B es la parte imaginaria de Z. Se va a representar como un punto en el plano complejo, cuya coordenada X es la parte real, es A. Y su coordenada Y es la parte imaginaria, es B, o B por I. B por I, ¿sí? Entonces, de esta manera se representa geométricamente el número complejo Z como un punto en el plano complejo. Su coordenada X es A, su coordenada Y es B, o B por I. Bien, ahora, por ejemplo, en esta gráfica estamos ilustrando la idea. Aquí tenemos el punto correspondiente al número complejo Z. Bien, si se calcula la distancia de este punto de Z al origen, al 0,0, al 0 más 0i, ¿sí?, entonces observe usted que aquí se formaría un triángulo rectángulo, ¿sí?, triángulo rectángulo donde uno de los catetos mide A, el otro cateto mide B, y la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Este cateto mide A, este cateto mide B, la hipotenusa, la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y también se formaría un ángulo, se forma un ángulo con la hipotenusa y la parte positiva de los reales, el eje X. Se forma un ángulo con la hipotenusa y la parte positiva del eje X, el ángulo. Y aquí tenemos ya un triángulo rectángulo. Bien, al valor de esta hipotenusa, la hipotenusa aquí se le representa con la letra R minúscula. Y no se le llama hipotenusa, se le llama módulo. Es el módulo del número complejo. Y para abreviar también se representa de esta manera. La R, el módulo del número complejo, también se representa así. Z entre barras verticales, pero cuidado, esto no se lee como el valor absoluto de Z. No, esto se lee como el módulo de Z. El módulo de Z es igual a R. Así se lee esta expresión. Si Z es un número complejo, es el módulo de Z, es igual a R. Geométricamente, pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. A es la parte real de Z, B es la parte imaginaria de Z. Muy bien. Y tenemos este ángulo θ, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la representación polar del número complejo, es importante ya tener previamente esta idea que ya hemos comentado aquí. Ahora sí ya vamos a hablar directamente con la representación polar de Z. Bien, aquí tenemos de nuevo la gráfica anterior, que ya se explicó. Bien, ya dijimos θ, a este ángulo θ se le llama el argumento del número complejo, es el argumento de Z. Y se abrevia con esa simbología. ARG de Z, cuando vea esto,
significa argumento de z y corresponde a este ángulo. Se refiere a la medida de este ángulo. Sí, se refiere a la medida de este ángulo. Bien, entonces, vea usted lo siguiente, por favor. Usando las funciones trigonométricas, ya sabemos que el coseno de este ángulo θ, el coseno, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Es igual a entre R. Y despejando A de esa igualdad, resulta que A es igual a R por coseno de θ. También el seno del ángulo θ, la función seno, el seno, sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, B entre R. Y si despejamos B, pues B es igual a R por el seno de θ. Entonces resulta que, usando trigonometría, la parte real de z se puede representar como R por el coseno de θ, donde θ es el argumento de z. A se puede representar como R por coseno de θ, y B, la parte imaginaria de z, se puede representar como R por seno de θ. Entonces, sustituyendo, tenemos que z es igual a más B por I, y es la unidad imaginaria. Sustituyendo A por R coseno de θ y sustituyendo B por R seno de θ, eso va a multiplicar por I. Entonces, el número complejo z también se puede representar de esta forma, vea usted. También se puede representar de esta forma. Sacando R de factor común, entonces el número complejo z se puede representar así. Z es igual a R, el módulo, que multiplica por el coseno de θ, θ es el argumento de z, coseno de θ más I por el seno de θ. Bien, ahora, resulta que esta expresión, aquí la tenemos, lo que está aquí encerrado en corchetes, esta expresión resulta que es igual a E a la potencia I por θ. I es la unidad imaginaria. I sigue siendo la unidad imaginaria. Resulta que esta expresión es igual al número E, ya sabemos qué cosa es el número E, ya lo vimos en un video anterior. Es el número E a la potencia I por θ, donde I sigue siendo la unidad imaginaria. Claro, esta definición o esta identidad pues, está muy raro. La pregunta es, ¿y a quién se le ocurrió esto? ¿De dónde sale esto? Bien, en cursos en matemáticas avanzadas se puede demostrar que esta identidad es correcta. Esa identidad es correcta. En libros de análisis matemático o de cálculo, en libros de cálculo ya se demuestra esta identidad. Aplicando la representación de la función exponencial en forma de suma infinita. Usted recordará que en un video previo ya vimos que el número e elevado a la potencia x se puede representar como una suma infinita. Bien, si es en esa suma infinita, si esa x se sustituye por i por θ, y desarrollamos algebraicamente esa suma infinita, se puede llegar a este resultado, efectivamente. Se llega a este resultado si esta expresión la representamos como una suma infinita. Pero eso hay que verlo en cursos, en libros avanzados de matemáticas. En el libro de análisis matemático o de cálculo ya puede ver esta demostración. Entonces, si definimos esta suma, coseno de θ más i seno de θ, si lo definimos como el número e a la potencia i por θ, entonces el número complejo z se puede representar así, de manera más abreviada. R, el módulo que multiplica por el número e a la potencia i, la unidad imaginaria, por θ, donde θ es el argumento de z. ¿Sí? Y a esto es a lo que se le conoce como la representación polar de z. Esta es la representación polar del número z. Tiene muchas ventajas con respecto a esta representación, a más b, i. La representación polar de z tiene muchas ventajas que vamos a ver más adelante en este video, lo vamos a ver más adelante. Entonces, a esto se le llama la representación polar del número complejo z, donde, reitero, e a la potencia i por θ se define de esta manera. Bien, esta identidad, donde claro aquí θ se mide en radianes, θ está en radianes. Esta identidad, como ya comentamos, no es una igualdad obvia, ¿sí? No es obvio que esta igualdad sea válida. Aquí voy a presentar una justificación. Voy a presentar un argumento que justifica
a mi criterio, justifica esta igualdad. O sea, hace ver que esta igualdad tiene sentido. No es la demostración matemática rigurosa, no. Es simplemente, yo le llamo una justificación. ¿Por qué tiene sentido esta igualdad? Y el argumento es el siguiente. Si el número complejo Z1 lo representamos en su representación polar, es R1 por E a la potencia I por alfa, donde R1 es el módulo de Z1 y alfa es el argumento de Z1. Y tenemos un segundo número complejo, Z2. Usamos su representación polar, R2 que multiplica por el número E a la potencia I por beta, donde R2 es el módulo de Z2 y beta es el argumento de Z2. Muy bien. Vamos a ver qué pasa si multiplicamos estos dos números. Si multiplicamos Z1 por Z2, y aquí de paso vamos a ver una de las ventajas de la representación polar. Una de las ventajas es que la multiplicación de números complejos se hace ya muy fácil. Vamos a multiplicar la representación polar. Esta expresión por esta expresión. Bueno, esto igual multiplicamos los módulos, R1 por R2, que multiplica por estas exponenciales. Bien, pero usando esta definición, esta identidad, E a la potencia I por alfa es igual a esto, coseno de alfa más I por seno de alfa, por esta representación exponencial es igual a esto, usando esta identidad, es coseno de beta más I por seno de beta. Bien, ahora vamos a multiplicar este binomio por este binomio. Vamos a multiplicar. Aquí tenemos su multiplicación. Sería coseno de alfa por coseno de beta es esta parte. Y seno de alfa por I seno de beta sería I cuadrada que multiplica por seno de alfa seno de beta. Pero I cuadrada es menos 1, entonces queda menos seno de alfa por seno de beta. Ya me queda aquí la parte real. Ahora, los términos que van a multiplicar por I, la unidad imaginaria, serían coseno de alfa por seno de beta por I. Es esta, aquí tenemos, coseno de alfa por seno de beta por I. Y el otro sería seno de alfa por coseno de beta por I. Y aquí tenemos seno de alfa por coseno de beta por I. Sale la I de factor común y me queda este resultado. Esta sería la parte real de este producto y esto sería la parte imaginaria de este producto. Ahora, observe usted que la parte real, esta expresión, ya lo vimos en las identidades trigonométricas, esta expresión es el coseno de alfa más beta. Esta es el coseno de alfa más beta. De manera similar, esta expresión, ya vimos que esta expresión es el seno de alfa más beta. Entonces, el producto de Z1 por Z2 quedaría como R1 por R2 que multiplica por el coseno de alfa más beta más I que multiplica a seno de alfa más beta. Pero esta expresión, usando esta identidad, aquí teta aquí sería alfa más beta. Teta sería alfa más beta. Entonces, esta expresión sería el número E a la potencia I que multiplica a alfa más beta. Vea usted cómo entonces esta multiplicación de números complejos es igual, su representación polar sería esto. Esta es una de las ventajas de la representación polar. Por lo pronto la multiplicación de números complejos se simplifica mucho. Bien. Entonces, tenemos que esta expresión, vea usted, esta que estoy indicando aquí, esto, es igual a esto otro. Entonces R1, R2 se cancela y me quedaría esta igualdad. Me quedaría esta igualdad. E a la potencia I por alfa multiplicado por el número E a la potencia I por beta es igual a esto. El número E a la potencia I que multiplica a alfa por beta. Y este exponente, observe usted, este exponente del número E, pues es la suma de los exponentes. Si sumamos I por alfa más I por beta, pues me da esto. Sacando I de factor común, me da esto. Entonces, resulta que esta identidad o esta definición tiene sentido porque sí es válida la ley de los exponentes. Si multiplicamos E a la potencia I por alfa multiplicada por E a la potencia I por beta, me da este resultado, que sería el equivalente a esta expresión. Entonces, vea usted cómo esta representación del número E a la potencia I por teta sí cumple con las leyes de exponentes. Si multiplicamos dos expresiones de estas, se cumple las leyes de exponentes, se puede sumar los exponentes.
y se sigue verificando esta identidad. Entonces va usted cómo esto justifica que esta igualdad tiene sentido. Tiene sentido. Reitero, esta no es la demostración rigurosa matemática de esta identidad. Esto lo puede ver en libros más avanzados. Pero creo yo que esto da un argumento razonable, ¿sí?, para justificar que esta igualdad sí tiene sentido. Está bien. Bien, ahora, de esta identidad, si hacemos que teta sea igual a pi radianes, ¿sí?, haciendo que teta es igual a pi, se obtiene la famosa fórmula de Euler. ¿Sí? Si teta es igual a pi, que haría que el número e a la potencia i por el número pi es igual a coseno de pi radianes, más i por seno de pi radianes. Pero usted recordará el coseno de pi radianes. Recuerde que pi radianes equivale a 180 grados. El coseno de pi radianes es menos 1. Aquí me quedaría menos 1. Y el seno de pi radianes es 0. Entonces 0 por i es 0. Se cancela este término y me quedaría menos 1. De ahí que surge esta igualdad. Si teta sustituye por el número pi, me queda que el número e a la potencia i por el número pi es igual a menos 1. Y si esto lo igualamos a 0, el 1 pasando sumando al lado izquierdo, me queda esta igualdad. A esto precisamente, lo que estamos aquí indicando, a esto, es a lo que se le conoce como la fórmula de Euler. De hecho, esta igualdad se le conoce como la fórmula más bella de las matemáticas. A esta fórmula se le considera la fórmula más bella de las matemáticas. Y su belleza radica en que esta fórmula relaciona los 5 números más importantes de las matemáticas, en una fórmula relativamente simple, sencilla. ¿Cuáles son esos 5 números? Pues el 0, la identidad de la suma, el 1, la identidad de la multiplicación, ¿sí?, el número pi, el número e y la unidad imaginaria. Entonces, esta fórmula relativamente simple relaciona los 5 números más importantes de las matemáticas. En eso radica su belleza precisamente. Y a esta fórmula de Euler se le conoce como la fórmula más bella de las matemáticas. A esta expresión. Que se deduce de aquí, de esta identidad. Se deduce de esta identidad haciendo que teta sea igual a pi radianes. Se obtiene esta fórmula. Se le conoce como la fórmula de Euler. Y se deduce a partir, reitero, a partir de esta identidad, haciendo que teta sea igual a pi. Bien. Entonces, ya aclarando lo anterior, vamos a hablar sobre las potenciaciones. Como dije antes, la representación polar de un número complejo tiene muchos beneficios, muchas ventajas. Una de ellas es que simplifica mucho las potencias en los números complejos. Bien. Bien. Usando la representación polar, el número complejo z es igual a r que multiplica por el número e a la potencia i por teta, donde ya sabemos qué significa esto. El número e a la potencia i por teta es igual al coseno de teta más i por el seno de teta. Bien. ¿Qué pasa si este número complejo lo elevamos al cuadrado? Es esta expresión al cuadrado. Esta expresión se multiplica 2 veces. R por R es R cuadrada. Aquí sumamos los exponentes. Es el número e a la potencia i por 2 teta. Teta más teta es 2 teta. El número, vea usted como si z lo representamos, usamos su representación polar, z al cuadrado es igual a esto. Es una manera muy fácil de resolver un número complejo al cuadrado. Su representación polar lo elevamos al cuadrado y simplemente aplicamos la ley de los exponentes. Es el módulo de z al cuadrado que multiplica por el número e a la potencia i, la unidad imaginaria, que multiplica por el doble del argumento de z. Si el número z con representación polar lo elevamos al cubo, pues usando el mismo criterio,
es su representación polar al cubo. Aplicamos ley de exponentes, es r al cubo, que multiplica por el número e a la potencia i por teta. Eso elevado al cubo se multiplican los exponentes. El número i a la potencia i, que multiplica a 3 teta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, entonces, si n es un número entero positivo, un número complejo z a la potencia n, si z lo representamos con su, valga la redundancia, representación polar, entonces z sería esta expresión a la potencia n. Entonces esto va a ser igual a r a la potencia n, que multiplica, aquí multiplicamos los exponentes, el número e a la potencia i por n por teta. Donde esta parte, ya hemos dicho, esta parte se define como el coseno, en este caso la expresión que multiplica por la unidad imaginaria por i es n teta. Esto sería entonces el coseno de n teta más i por el seno de n teta. Esta sería ya la expresión, el resultado del número complejo z a la potencia n, si usamos su representación polar. Bien, muy bien. De esta identidad, ¿sí? De esta identidad, si hacemos que r aquí, en esta identidad, si hacemos que r sea igual a 1, entonces se obtiene la fórmula de De Moivre. Vea usted cómo sale la fórmula de De Moivre. Vea usted. Aquí, en esta parte. E a la i por teta. E a la i por teta ya sabemos que es esto. Coseno de teta más i por seno de teta. Eso elevado a la potencia n. Estamos haciendo r igual a 1. R es igual a 1, haga de cuenta que la r no está. R vale 1. R no está aquí, r no está acá. ¿Sí? Entonces, esta parte me quedaría nada más e a la potencia i teta, eso a su vez a la potencia n. Entonces, esta parte, si r vale 1, esta parte equivale a esta expresión. Porque e a la potencia i por teta es esto, coseno de teta más i seno de teta a la potencia n. Y aquí, como r es igual a 1, me queda coseno de n por teta más i seno de teta. Bien, a esta identidad que estamos indicando aquí, a esta parte, se le conoce como la fórmula de De Moivre. Ahí disculpe mi francés. Fórmula de De Moivre. Entonces, a esta identidad se le conoce así, la fórmula de De Moivre. Sale precisamente de un número complejo en representación polar elevado a la potencia n, haciendo que r sea igual a 1. De ahí se obtiene esta fórmula, la fórmula de De Moivre. Ahora, ¿qué tal si el exponente es un número negativo? Entonces, el número complejo z a la potencia menos n, n es un número natural, entero positivo, entonces menos n es un entero negativo, ¿sí? Entonces, usando la representación polar de z es r por e a la i teta a la potencia menos n. Usando ley de exponentes, el exponente negativo es 1 sobre esta expresión, esto equivale a 1 sobre r por e a la i por teta por n. Y esto ya sabemos que equivale a esta expresión. Es r a la potencia n por e a la potencia i que multiplica a n teta. Bien, entonces este número exponencial, esto lo puedo pasar arriba con exponente negativo. Entonces esto lo puedo representar como e a la potencia i por menos n teta entre r a la potencia n. Entonces de esta manera ya podemos definir un número complejo z cualquiera con un exponente entero negativo. Es igual a esta expresión. Es igual a esta expresión. Claro, representando z con su representación, valga la redundancia, expresando z con su representación polar. Vea usted cómo simplifica mucho, reitero, vea usted cómo la representación polar simplifica mucho estas operaciones de potencias, ¿sí? en un número complejo cualquiera. Entonces un número complejo z a la potencia menos n es igual a esta expresión, usando la representación polar de z. Bien, ahora vamos a ver las raíces. La raíz n de un número complejo. La raíz n-ésima, la raíz n de un número complejo. Bien, entonces, antes de definir la raíz, observe usted este detalle. Este es un número complejo, ¿sí? En representación polar. Número complejo, ¿sí? Su módulo, su argumento. Es el módulo
multiplicado por el número e a la potencia i multiplicado por su argumento, el ángulo. ¿Sí? Bien, entonces, usando aquí la definición del número e a la potencia i que multiplica por teta sobre n, esto es esta suma, es esta parte. Muy bien. Observe lo siguiente. Si este número complejo, ¿sí? Expresado en representación polar, lo elevamos a la potencia n, aplicamos ley de los exponentes, entonces r a la potencia 1 sobre n, eso a la potencia n, pues queda r. ¿Sí? Y aquí, esta expresión elevado a la potencia n, pues entonces teta sobre n, este ángulo se multiplica por n, este ángulo se multiplica por n, y me queda teta. Entonces, esta expresión a la potencia n me quedaría así. ¿Sí? Y esto es la representación polar de otro número complejo. Entonces, vea usted que esta representación polar, en resumen, esta representación polar elevada a la potencia n es igual a este número complejo. Entonces, si hacemos que z sea igual a esto, r por e a la i teta, y n es un entero positivo, entonces ahora sí, ya observando esta igualdad, la raíz n de z la vamos a definir de esta manera. Es esta expresión, su representación polar a la potencia 1 sobre n, que va a ser igual a esto. Va a ser igual a esto. Su módulo a la potencia 1 sobre n, que multiplica por el coseno de teta sobre n, más i por el seno de teta sobre n. Y esta expresión corresponde a esto. El número e a la potencia i que multiplica a teta sobre n. Entonces, si un número z lo expresamos con su representación polar, su raíz n se calcula muy fácil. La raíz n de z sería igual a esta expresión. Esta expresión. ¿Sí? Donde r por e a la i teta es la representación polar de z. Es igual a esto. Bien, ahora, ya habiendo definido la raíz n de un número complejo cualquiera, ¿sí? Ahora vamos a obtener el siguiente resultado. Podemos ver que si un número z se expresa con su representación polar, es esto. Y aquí tenemos de nuevo la gráfica para que quede más clara esta idea que vamos a manejar aquí. Observe lo siguiente. Si a este ángulo teta, radianes, le sumamos un múltiplo de 2pi, k es un número entero. K es un número entero. Si al valor de teta radianes le sumamos un múltiplo de 2pi, es lo mismo, es el mismo número z, es el mismo número complejo z. ¿Por qué razón? Aquí lo vamos a ver en la gráfica. Aquí tenemos el ángulo teta. Aquí está. Si a partir de aquí, ¿sí?, le sumamos, si k es igual a 1, si aquí le sumamos 2pi radianes es un giro completo, son 360 grados. Si le damos un giro completo, 2pi radianes, quedamos exactamente en el mismo lugar, es el mismo punto. Si le damos 2 giros completos, 2 veces pi, 2pi, o sea, si lo sumamos por 2pi es 4pi, 4pi radianes es un giro completo, otro giro completo, llegamos a donde mismo. Por eso decimos que si a teta le sumamos un múltiplo de 2pi, donde k es un entero, ¿sí?, entonces el valor de k, número entero, sería la cantidad de giros completos que vamos a dar a partir del ángulo teta. Entonces, va usted cómo llegamos a lo mismo, llegamos al mismo punto. En consecuencia, esta representación polar de z es lo mismo que esto. Me lleva al mismo número z, es lo mismo que esto. Entonces, usando esta propiedad, entonces, k es un número entero, ya dijimos. Entonces, el número, la raíz n de z sería igual a esta expresión. Ahora el ángulo es teta, vamos a decir ángulo generalizado, de teta más 2pi por k sobre n. Entonces la raíz n de z se quedaría expresada de esta manera. Y esta expresión, esta fórmula, me va a dar k raíces diferentes. Si variamos k desde 0, 1, 2, 3 hasta n-1, si variamos k desde 0 hasta n-1, entonces esta fórmula me va a dar n raíces
complejas diferentes del número z. Entonces, con esta fórmula se obtienen las n raíces complejas diferentes. De tal manera que en el conjunto de números complejos, todo número complejo va a tener n raíces complejas diferentes. Si en esta fórmula variamos k desde 0 hasta n-1. Porque si k es igual a n, volvemos al punto inicial, cuando k vale 0. Por eso las n raíces diferentes se obtienen haciendo valer k 0, 1, 2, etc. hasta n-1. Vamos a ilustrar el concepto de las n raíces diferentes de un número complejo con este ejemplo. Vamos a ilustrar la idea con este ejemplo. Queremos resolver aquí las raíces cuartas, raíz cuarta de este número complejo. 6 menos 6 por raíz cuadrada de 3, todo esto multiplicado por i, la unidad imaginaria. Queremos obtener las 4 raíces cuartas de este número complejo. Bien, entonces el número complejo z es este, 6 menos 6 por raíz de 3i. Bien, el argumento, vea usted que el argumento se obtiene de esta manera. La tangente del argumento, pues es la parte imaginaria entre la parte real, y entre x, b entre a. Entonces dividimos, la tangente debe ser menos 6 raíz de 3 entre 6, que es menos raíz de 3. Pero ya sabemos que raíz de 3 es la tangente de un ángulo con 60 grados, pero aquí es un ángulo negativo. Entonces, de aquí se concluye que el ángulo θ mide 60 grados negativos, pero hay que pasarlo a radianes. Si 60 grados los transformamos en radianes, son pi tercios radianes. Entonces, el ángulo θ, el argumento de este número complejo, es menos pi tercios radianes. Θ es igual a menos pi tercios radianes. Muy bien. Necesitamos el módulo r, el valor de r de este número complejo. Bueno, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Usted puede verificar que esta suma me da 144. Entonces el módulo es la raíz cuadrada de 144, tiene raíz exacta en los números reales, es 12. Entonces el módulo para este número complejo r es igual a 12. Por lo tanto, la representación polar de este número z, la representación polar es el módulo r que multiplica por el coseno de θ, coseno de menos pi tercios radianes, más i por el seno de θ, el seno de menos pi tercios radianes. Este sería la representación polar de este número complejo z. Entonces queremos las 4 raíces de este número. Bien, entonces ya tenemos aquí la representación polar de z. Entonces la raíz cuarta de z sería esto a la potencia 1/4, que sería igual a 12 a la 1/4 por el coseno de menos pi tercios sobre 4 más i por el seno de θ menos pi tercios sobre 4. Θ que es menos pi tercios sobre 4. Muy bien. Ahora las 4 raíces diferentes se obtienen a partir de esta fórmula, como lo dijimos antes. Es θ más 2pi por k todo sobre n, θ más 2pi por k todo sobre n. Vamos a variar k desde 0 hasta n-1. N vale 4. Entonces n-1 es 3. Entonces con k igual a 0, 1, 2 y 3. Si k es igual a 0, obtenemos la primera raíz. La raíz 1 me queda de esta manera. Como k vale 0, se cancela esto. Cuando k vale 1, entonces queda menos pi tercios más 2pi. ¿Sí? Todo esto sobre 4. Entonces esta sería la segunda raíz, cuarta, de z. Con k igual a 2, me queda aquí k vale 2. 2 por 2 es 4pi. 4pi menos pi tercios, 4pi menos pi tercios, todo sobre 4. Esta sería la tercera raíz cúbica, la tercera raíz cuarta de z. Y finalmente, cuando k es igual a 3, entonces si k vale 3, 3 por 2, 6pi. 6pi menos pi tercios, 6pi menos pi tercios sobre 4. Esta sería la raíz, la raíz cuarta. Esta sería R4, la raíz cuarta de z. Esta sería la raíz cuarta de z. Con k igual a 3. Esta sería la cuarta. La primera raíz, la segunda, la tercera, la cuarta. Estas serían las 4 raíces cuartas de este número z. ¿Sí? Ahora,
aquí tenemos de nuevo las 4 raíces cuartas. Bien, ahora, aquí tenemos la representación gráfica de estas 4 raíces cuartas, ¿sí? Si estos números complejos, estas 4 raíces cuartas, las graficamos en el plano complejo, son estos puntos que están aquí, ¿sí? Resulta que esos puntos son un cuadrado inscrito, colocado sobre esta circunferencia. Esta circunferencia, cuyo radio es 12 a la 1/4. El radio es 12 a la 1/4. ¿Sí? Entonces, son las 4 raíces, vea usted, formarían un polígono. En este 4, una figura de 4 lados iguales, ubicado sobre esta circunferencia. Entonces, vea usted cómo en el conjunto de números complejos, al calcular la raíz de un número complejo, ese número complejo siempre va a tener n raíces diferentes. Y siempre esos puntos, si los graficamos, van a formar un polígono regular sobre esta circunferencia, cuyo radio es r a la 1 sobre n. El radio es r sobre 1 a la 1 sobre n. Siempre va a ocurrir esto. Aquí les dejo de tarea este ejercicio. ¿Sí? Encuentre las 3 raíces complejas de 8. Raíz cúbica de 8. Las 3 raíces complejas de 8. Verifique que son estas 3. La raíz 1 pues es la raíz cúbica de 8, la raíz real. ¿Sí? La raíz 2 es esto. Y la raíz 3 es esto. Haga su gráfica y verifique que estas 3 raíces son 3 puntos que van a formar un triángulo equilátero sobre una circunferencia en el plano complejo. ¿Sí? Esto queda de ejercicio. Bien, por último terminamos el video con estas operaciones algebraicas que son las que están quedando pendientes. Bien, ¿cómo entonces se va a definir la función exponencial compleja? ¿Sí? Bien, bien. ¿Cómo se define el número e elevado a un número complejo z? ¿Eso cómo se va a definir? Ya hemos trabajado en la función exponencial en los reales, cuando el exponente es número real. Pero cuando el número e se eleva a una potencia donde el exponente es número complejo, ¿cómo se define eso? Bien, el número complejo z, ¿sí? Es a más bi, de esta forma. Entonces, el número e a la potencia z será el número e a la potencia a más bi, que usando ley de exponentes es e a la potencia a que multiplica por e a la potencia i por b. Pero esta parte, e a la potencia i por b, ¿sí? Ya sabemos que se define de esta manera. Es el coseno de b más i por seno de b. Entonces, el número e a la potencia z se define de esta forma. El número e a la potencia a, que multiplica por el coseno de b más i por el seno de b, donde i es la unidad imaginaria. Ahora, ¿cómo se define el logaritmo de un número complejo? El logaritmo natural. Vamos a hablar del logaritmo natural. ¿Cómo se define el logaritmo natural de un número complejo? Aquí vamos a considerar que el módulo de z es positivo. El módulo de z es positivo. Bien, logaritmo natural de un número complejo z cualquiera, donde el módulo de z es positivo, diferente de 0. Bien, bueno, si z lo expresamos en representación polar, z es esto. Si usamos la representación polar de z, esto es el logaritmo natural de r por e a la i por teta. Aplicando propiedades de logaritmos, el logaritmo de este producto es suma de logaritmos. Logaritmo natural de r más logaritmo natural de e a la potencia i. Bien. Pero el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial. Entonces, logaritmo natural aplicado a la función exponencial se cancela y me queda el exponente del número e. Entonces, esta expresión es i por teta. Y entonces, el logaritmo natural de un número complejo z es el logaritmo natural de r más i por teta, donde r es el módulo de z y teta es el argumento de z, es decir, z expresado en representación polar. Bien, ahora r ya sabemos que es el módulo de z. Entonces, esto también se puede definir o expresar de esta manera. Logaritmo natural del número complejo z es el logaritmo natural del módulo de z
más I por teta, donde teta es el argumento de Z. Bien, ahora, ¿cómo se define un número complejo elevado a una potencia compleja? Es decir, un número complejo cuyo exponente también sea número complejo. ¿Cómo podemos definir eso? Repito, un número complejo cuyo exponente también sea un número complejo. Bien, vamos a considerar que W es un número complejo, C más D por I. Aquí tenemos su representación polar, donde el módulo de W es diferente de 0. Vamos a considerar este requisito para que no nos quede aquí cocientes sobre 0. ¿Sí? Bien, entonces, el número complejo W elevado a la potencia Z, donde Z también es número complejo. Los dos son números complejos, W y Z. Bien, aquí aplicamos este truco. La función exponencial y la función logaritmo natural son funciones opuestas, funciones inversas. Entonces, si la función es, recuerde que exponencial es el número E elevado a este exponente. ¿Sí? Exponencial es esto, es esto. Así que exp es el número E y lo que está aquí es el exponente del número E. Bien, entonces la función exponencial es la inversa del logaritmo natural. Entonces, exponencial se cancela con logaritmo natural y me queda W a la potencia Z. Esta expresión es lo mismo que W a la potencia Z. Bien, y aquí, logaritmo natural aplicado a W a la potencia Z, aplicamos propiedad de logaritmos, el exponente Z puede bajar. Esto queda Z que multiplica al logaritmo natural de W. Y aquí el logaritmo natural de un número complejo ya lo definimos, es esto. Entonces, logaritmo natural de W es logaritmo natural del módulo de W más I multiplicado por el argumento de W. Me quedaría exponencial del número complejo Z que multiplica a este número complejo. Esta es su parte real, esta es su parte imaginaria. Y ya después continuar de esto ya no es difícil. Resuelva usted esta multiplicación de números complejos, Z multiplicado por esto. Y luego después aplique la función exponencial. Ya definimos cómo se define la función exponencial de un número complejo. Y de esta manera ya llega finalmente al resultado. Entonces ya con esto terminamos el video. Ya con esto ya definimos estas operaciones algebraicas que estaban quedando pendientes para los números complejos. Definición de la función exponencial compleja. ¿Cómo se define el número E elevado a una potencia de número complejo? ¿Cómo se define el logaritmo natural de un número complejo? Y cómo se define un número complejo elevado a una potencia cuyo exponente también es número complejo. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.